Para la explicación de este tutorial voy a utilizar una aguja de 6 milímetros y una lana gruesita acorde a ella. Lo estoy haciendo con estos materiales para que podáis ver con mayor nitidez y mayor precisión cómo se hace. Vamos a comenzar creando un anillo mágico, al igual que cuando tejemos amigurumis. Y una vez el anillo mágico lo estamos montando, vamos a tejer 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Ahora vamos a empezar a tejer dobles puntos altos y vamos a tejer 3 sobre el anillo mágico. Comienzo, como veis, enrollando la lana en la aguja. Hago esto 2 veces y como veis se forman 3 bucles. Cojo lana y saco, y como veis se forman 4 bucles en la aguja. Y ahora lo que tengo que hacer es coger lana y pasarlo por los 2 primeros bucles. Vuelvo a coger lana y paso por los 2 bucles siguientes. Y para terminar vuelvo a coger lana y paso por los 2 últimos que me quedan. Os lo explico otra vez. Enrollo la lana 2 veces en la aguja, de esta forma. Inserto dentro del anillo mágico y saco lana. Como veis se forman 4 bucles. Ahora cojo lana y paso por los 2 primeros bucles. Vuelvo a coger lana y paso por los 2 siguientes. Otra vez con los 2 últimos que me quedan. Y ahora tengo que tejer un último doble punto alto. Exactamente repito el mismo proceso. Enrollo 2 veces la lana en la aguja, cojo lana y como veis se forman 4 bucles. Y ahora simplemente es coger lana e ir pasándolo por cada 2 bucles, de esta forma. ¿Veis? Lo que veis aquí son las 3 cadenetas que hemos tejido al principio y el resto son los 3 dobles puntos altos. Ahora vamos a tejer 3 puntos altos o varetas. Como veis, enrollo una vez la lana en la aguja, inserto en el anillo mágico y se forman 3 bucles, no 4, 3, porque hemos pasado solo una vez la lana por la aguja. Y ahora es repetir como antes. Voy a coger lana y paso por los 2 primeros. Vuelvo a coger lana y paso por los 2 que me quedan y ya tengo mi punto alto hecho. Ahora tengo que hacerlo 2 veces más. Enrollo la lana una vez en la aguja, eso es. Inserto en el anillo, saco la lana y se forman 3 bucles. Cojo lana y lo paso por los 2 primeros. Vuelvo a coger lana y lo paso por los 2 últimos. Y repito este proceso una vez más. Una vez tenemos los 3 puntos altos tejidos, voy a tejer una cadeneta al aire. Y ahora un doble punto alto. Es el mismo punto que hemos tejido al principio. Bueno, aquí ya está la mitad del corazón tejido. Y ahora tengo que hacer exactamente lo mismo en el otro lado, como si fuera un espejo. Entonces voy a tejer una cadeneta al aire y a continuación 3 puntos altos. Estirad un poquito si necesitáis cerrar el anillo mágico. Y ahora voy a tejer 3 puntos altos. Como veis, solo paso una vez la lana por la aguja y se me forman 3 bucles. Cojo lana y paso a través de los 2 primeros. Vuelvo a coger lana y paso a través de los 2 que me quedan. Repito esta misma operación 2 veces más, ya que necesitamos tener 3 puntos altos.
Y ahora voy a tejer ya el último. Como veis, lo voy haciendo muy despacito para que veáis paso por paso cómo se hace. Y ahora tenemos que tejer 3 dobles puntos altos. Si os fijáis, es ir repitiendo el mismo proceso todo el rato. Una vez le cogemos el truco, es muy fácil de hacer. Una vez hemos terminado de tejer los 3 dobles puntos altos, tejo 1, 2 y 3 cadenetas. Y ahora lo voy a unir al anillo mágico mediante un punto deslizado. Cortamos. Y ahora ajustamos el nudito que nos ha quedado. Y por la parte de atrás, el hilito ese que nos ha quedado suelto, vamos a tirar de él, como hacemos con los amigurumis. Recordad que estamos trabajando en un anillo mágico, así que tiramos con un poquito de fuerza hasta que se nos cierre el agujero. Y una vez se haya cerrado, tenemos que coser y esconder el hilito por detrás. Y ahora simplemente nos quedaría coserlo allá donde queramos, en la ropa, en una manta, en el bolso. Eso queda a vuestra elección. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.